Marcos Vargas. Fue allí donde adquirió desde niño y con la eficacia de un vigoroso instinto aplicado a su objeto propio los únicos conocimientos que le interesaban. La geografía de la vasta región que luego sería el escenario fugitivo de su vida de aventurero de todas las aventuras. El curso de los grandes ríos de Guayana y la manera de pasar de unos a otros por el laberinto de sus afluentes, caños y arrastraderos que los entrelajan, las escasas vías transitables a través de bosques intrincados y sabanas desiertas, el incierto derrotero, ya solo conocido por los indios y apenas indicado por el arrestín que crece sobre los antiguos caminos fraileros para ir hasta Río Negro, evitando los grandes raudales del Orinoco y todos los rumbos que los aborígenes saben tirar desde un extremo a otro de aquella inmensa región salvaje, y cuáles de estos indios eran buenos gomeros, cuáles mañoqueros, y en las riberas de qué ríos o cabeceras de qué caños habitaban. La geografía viva, aprendida a través de los relatos de los caucheros, mientras que para la muerta que podían enseñarle en la escuela, así como para todo lo que allí quisieran meterle en la cabeza, no demostraba interés alguno. Un día, como uno de los rionegreros se trajese consigo a un indio maquiriatare de las riberas de Padamú para que conociese Angostura, como todavía llaman a la ciudad Bolívar los aborígenes, para quienes no ha pasado el siglo y pico de la República, y estando el indio sin tomar parte en la tertulia, azorado por la curiosidad muchacheril de que era objeto. Yendo con Marcos, que no siendo maluco, díjole el cauchero, imitándole su manera de emplear los verbos castellanos, el sirviéndote de vaquiano y tú conociendo Angostura. Y luego Marcos: llévatelo a pasar por ahí, tú solo. Era el maquiriatare un hombre joven, de aspecto manso y bondadoso, pero de expresión hermética. Vestía como los hombres del pueblo de Ciudad Bolívar y sin muestra de no estar acostumbrado a tal indumentaria que acaso por primera vez usaba. No soltaba palabra, se fijaba mucho en todo, a ratos sonreía y entonces su rostro enjuto y lampiño adquiría cierto aire infantil. Nada de misterioso había en su apariencia, pero, sin embargo, Marcos Vargas sentía que iba al lado de un misterio viviente y procuraba sondearlo. ¿Cómo llamándote tú?, le preguntó a la manera aprendida del cauchero. Federico Continuamo, mi hermano, repuso el maquiritare. Sí, dijo Marcos, mostrándose conocedor del caso. Ya sé, como el racional que te trajo a conocer Angostura, tu padrino seguramente. Racional no siendo padrino mío, pero gustándome su nombre, él prestándomelo y yo poniéndomelo. Sí, pero tu verdadero nombre, el que hoja entre tu gente, ¿cuál es? Yo diciéndotelo, contestó evasivo con la sonrisa niña en la faz hermética. Yo diciéndotelo. Y Marcos, para sus adentros de persona enterada de costumbres y supersticiones indígenas: no me lo dirá para nada del mundo. Ellos creen que entregan algo de su persona cuando dan su nombre verdadero. Dejaron la ciudad por las afueras, más allá de los morichales, y atravesando una sabana solitaria y melancólica fueron a sentarse sobre una gran laja que por allí afloraba del suelo. Negros arabescos de ramas y follaje repujaban el bronce candente a la puesta del sol. Cantaba entre la hierba el dios Teré y el silbido quejumbroso hasta triste la serenidad de la tarde.
callaba el indio enigmático y Marcos Vargas, suponiéndole añorante del paisaje vesperal de su remoto páramo, y por otra parte pensando en que aquella laja sobre la cual estaban sentados fuese uno de esos afloramientos del sistema orográfico de la Parima, típicos de las sabanas guayanesas. Única cosa que habían logrado enseñarle su profesor de geografía, se entregó a comprender su ilusión de hallarse ante aquellos salvajes panoramas, oyendo el canto del yacabó. Ya oscurecía cuando el maquiritare, sin quitar la vista del puerto incierto donde la tenía fija, murmuró: «Cuando tú, yendo allá, Poncho Pire, enseñándote las cosas». Poncho Pire, que era su nombre y en su dialecto significa vaquero bravo, lo daba ahora como una muestra especial de simpatía hacia su joven vaquiano. «¿Cómo sabiendo tú que yo, yendo allá?», inquirió Marcos con emoción de alma en el umbral del misterio. «Tú yendo, yo, mirándotelo en los ojos». Y aquella tarde Marcos regresó a su casa como bajo el influjo de un hechizamiento. Pero Marcos Vargas no era propiamente un soñador, ni tampoco los criaba aquel medio caldeado por el dinamismo de la aventura. Hacía la acción desbordada, tiraban las inclinaciones de su espíritu y su escuela verdadera de lucha y de endurecimiento. Había sido el arrabal y el campo circundante a la cabeza de su pandilla de chicos del pueblo, cacique querido por su carácter expansivo y franco, al par por respetado por la fuerza de sus puños. Para apartarlo de este ambiente plebeyo y desmoralizador, y sobre todo el camino de la aventura cauchera o minera que ya le había arrebatado 2 hijos, Pedro Francisco el mayor, a quien se le trabucó la criatura en el raudal de San Borja, yendo para el Atabapo, y Enrique el segundo, asesinado por un tal Cholo Parima, la noche en que los machetes alumbraron el Bichada, como solía aludirse por allí a la espantosa degollina, una de tantas que ya ensangrentaban la selva. Doña Herminia tomó la determinación de enviarlo interno a un colegio de Trinidad, donde con disciplina inglesa se lo sacasen hombre formal. Y así se lo manifestó al marido la tarde aquella del embrujamiento producido por las palabras del indio. «Pedro, hay que tomar una determinación respecto a la educación de Marco. Allí está como al helado, y es que seguramente ha estado oyendo los cuentos de los rionegreros. El otro día me ibas a proponer, si no me equivoco, que hipotecáramos esta casa. Lo único que nos queda, tal vez, para pagar algunas deudas apremiantes de Salsipuedes». Salsipuedes era una tienda detrás de cuyo mostrador venía arruinándose cándida y sistemáticamente el bueno de Pedro Vargas por vender a precios de coste cuanto más telas, quincallas, con la idea de atraerse clientela. El hombre quería decir: de aquí no te irás sin comprar algo. Pero lo que realmente no salía de aquella tienda era el dinero del patrimonio de doña Herminia, que para atender a las deudas se fue metiendo allí. «Sí», balbuceó Pedro Vargas, enrojeciendo hasta el occipucio, que era donde le quedaban algunos pelos. «Esos judíos de...» Ya», repuso la esposa. «Judíos son para ti todo lo que cobran, lo que se les deba, pero judíos o no, hay que pagarles».
Hipotequemos la casa, mas desde ahora te advierto que del producto de esa hipoteca apartaré una cantidad que sea sagrada para dedicarla a la educación de Marcos, porque he resuelto que lo enviemos interno al Colegio Inglés de Puerto España. Marcos va por mal camino y si no metemos la mano a tiempo y enérgicamente lo perderemos como a los otros. Como tú dispongas, Mina, en cuanto a lo que me prestarás para sal si puedes, creo que dentro de muy pronto podré reintegrártelo, repuso el ilusionado comerciante. Y días después ingresaba Marcos en el Colegio de Trinidad, con 16 años cumplidos y a regañadientes. 4 de internado y disciplina inglesa, continuos, sin vacaciones, por culpa de su temperamento indócil, y una tarde que se presentan en Sal si puedes, que ya no era así un tenducho en un zaguán, un juez y su secretario, a embargar las existencias que fuesen liquidables. Pedro Vargas dobló la cabeza sobre el mostrador, lloró un poco en silencio y luego se quedó muerto, con la misma ingenuidad con que siempre había vivido, haciendo malos negocios que le parecían magníficos. Doña Herminia llamó al hijo, que era ya su único apoyo, pues aunque tenía además 2 hijas casadas, no quería arrimarse al de los yernos. Marcos regresó, hombreado, más vigoroso, con unos cuantos conocimientos más o menos útiles, pero en punto a carácter, como tal se había ido, al mismo humor juguetón, la misma cabeza tarambana, intacto el hechizo de las palabras mágicas cuando escuchaba embelesado los cuentos de los rionegreros. Consoló a su madre su afecto más profundo, echándosele encima para correr por toda la casa, dándoles bromas y diciéndole ternezas, pero no logró tranquilizarla mucho respecto al porvenir cuando le dijo: «No se aflija, vieja, pronto estará nadando en un río de oro que le traerá su hijo, de donde broten los manantiales, por más lejos que sea». Una tarde, recién llegado apenas, por julio, cuando el Orinoco muestra toda su hermosura y su grandeza al alcanzar la plenitud de su crecida anual, cuando son más suntuosas las puestas del sol que hacen de oro y de sangre el gran río, cuando sopla el barinés largo y recio y braman enfurecidos los pailones de la laja de la Zapoara, suelen remontar la corriente grandes cardúmenes de peces, entre los cuales abundan los que le dan nombre a dicha laja ribereña y cuya pesca, practicada desde allí, constituye espectáculo emocionante para la población de Ciudad Bolívar, a causa de los grandes riesgos a que se exponen los pescadores enardecidos sobre la roca resbaladiza al borde del agua correntosa. Muy aficionado a este deporte había sido Marcos Vargas desde los años de su infancia, y apenas oyó las voces que por la calle iban dando unos muchachones: la Zapoara, ya viene el Camboto. Tomó la puerta y se encaminó a la laja. Ya estaban allí preparando sus tarrayas y robadores, el Chano y el Roncador de la pandilla arrabalera que antes capitaneara Marcos y ahora pescadores de profesión. Los saludó desde lo alto de la roca con su antiguo grito de guerra: «¿Qué hubo? ¿Se es o no se es?», agregando luego: «Vamos a ver si es verdad que en Trinidad se olvida lo que se aprendió en Ciudad Bolívar». Por lo cual exclamó el Chano: «¡Ah, caramba! ¿Cómo es que el mismo Caribe de antes, el que viene allí?». «A la prueba me remito», repúsole.
Vayan preparándome mi tarraya mientras me desvisto. ¡Ah, Marcos Vargas!, comentó el roncador complacidamente. ¡Genio y figura! ¿Y qué pues? ¿Crees que eso es jabón que gasta? Aquí me tienen otra vez. Y vayan contándome mientras tanto qué ha sido de ustedes en estos 4 años en que no nos hemos visto. ¡Ay, aquí chico!, repuso el Chano, ganándonos la arepa con la tarraya. Ya se acabaron aquellos tiempos que todos juntos y reunidos, el pata en el suelo y el patiquín. Ahora cada uno ha cogido pa' donde le corresponde. Tú pa' la espuma que flota, aunque no quieras ser jabón que se gasta, y nosotros pa' el asiento. Pero aquí estamos a tu mandar, los mismos de siempre pa' ti. Lo propio te digo, Marcos, añadió el roncador, y ahora que te vemos, porque francamente no nos atrevíamos a ir a tu casa sin saber cómo ibas a recibirnos. Recibe mi pésame por la muerte de tu viejo. Y el mío, Marcos, ya tú sabes, nada tengo que decirte. Nosotros hemos sentido mucho la muerte de tu pobre viejo, que en paz descanse. Ya lo creo, como se les acabó la ganguita de comprar aparejos de pescar a menos de precio de costo, pero dejemos el arreglo de esas cuentas para más luego, porque ya el cardumen viene llegando. Y, camboto bueno, miren el aguaje, ya las apoaras, atraídas por la succión de los pailones, estaban al alcance de las tarrayas. Y Marcos, confundido entre los pescadores, desnudo, de cintura arriba, descalzo y con los pantalones arremangados hasta los muslos, mientras en lo alto de la laja se apiñaban la muchedumbre que de toda la ciudad acudía a presenciar el espectáculo emocionante. Pero Marcos Vargas no tenía ojos sino para el hervidero de las aguas cuajadas de zapoaras, y a grandes voces celebraba la eficacia de sus tarrayas bien lanzadas. ¿Qué hubo? ¿Se es o no se es? A lo que replicaban los pescadores, complacidos de verlo entre ellos. Eso fue lo que te enseñaron en el colegio los ingleses. Plata más perdida la que gastó tu viejo en eso, como que no fue vendiéndonos a precio de costo, solamente que se arruinó. Ya se ocultaba el sol y eran montañas de oro las inmensas nubes encendidas de arreboles, a cuyos ardientes reflejos sobre las aguas rizadas por el Barinés el gran río extendía de monte a monte la majestad de su hermosura. Hervían los pailones, entre cuyos torbellinos iban cayendo el cardumen, y sobre el bramío de las corrientes enriscadas se alzaban los gritos de los pescadores enardecidos y el vocerío emocionado de la multitud por la tarea de los hombres arriesgados y la grandiosidad del incomparable crepúsculo. Mas de pronto todo aquel rumor humano se convirtió en un solo grito de sobresalto. Marcos Vargas había resbalado y caído en los pailones. Pero fue cosa de instantes, no más el riesgo corrido. El remolino de las aguas no pudo arrollarlo. Las cortó a brazo esforzado. Ganó el remanso y volvió a treparse sobre la laja antes que los pescadores lograran acudir en su auxilio. Y ya estaba allí lanzado su grito alardoso. ¿Qué hubo? ¿Se es o no se es? Mas aún no se había incorporado cuando se le plantaba por delante, increpándole, una jovencita de rubia melena y mirada centelleante. ¡Bruto! ¡Requete bruto! ¡Y 1000 veces bruto! Me has dado un susto por estar echándotelas de gracioso. Me provoca darte una cachetada.
Tendría unos 15 años. Era realmente linda y la cólera la embellecía aún más. De rodillas y con las manos todavía apoyadas sobre la laja, Marcos se la quedó mirando en silencio y luego replicó socarronamente: ¿A que no? ¡A que sí! Y de las palabras a los hechos. ¡Plaf! Enseguida se volvió la espalda y sacudiendo la dorada melena con lumbre en los ojos altaneros, llena de sí misma, atravesó por entre el gentío que le celebraba la ocurrencia y se le escandalizaba de ella. Fue a reunirse con sus amiguitas que no habían salido de su asombro. Marcos permaneció tal como estaba, contemplándola, deslumbrado todavía por la visión de su belleza y murmurando: «Tú me la pagarás, tú me la pagarás». Era la primera vez que experimentaba una emoción amorosa. Hasta allí su mundo había sido rudo y viril, abriéndose camino a bofetada limpia, primero en el arrabal bolivarense a la cabeza de su pandilla y luego en el mismo colegio de Trinidad. Era lógico que con una bien sentada en su mejilla le hubiese dado el amor aviso de su existencia.